6:52 en la mañana. Hace pocos días generamos en este espacio de noticias una entrevista a través del Skype con el ex canciller de la República, Ricardo Patiño, quien se encuentra en la clandestinidad. Él abandonó el país cuando estaba en ciernes un procesamiento judicial en su contra. En México está, no está en la clandestinidad. No, pero él dice, ¿te acuerdas cuando le preguntamos si está en México? Dijo, estoy en muchas partes. Dijo más o menos así. En México está. Dice que está en México, ¿no? Pero bueno, no está en el Ecuador. Patiño abandonó el país horas después de que abandonó el país. Y aquí reproduzco la nota que publicó el 18 de abril de 2019 Diario El Universo, casi a las 5 de la tarde ese día en su portal web. El juez de la Unidad Judicial Penal de La Tacunga, Flavio Palomo, dictó la tarde de aquel día prisión preventiva en contra de Ricardo Patiño por su presunta participación en el delito de instigación. Además, el juez también solicitará la difusión roja a la Interpol acogiendo un pedido a la Fiscalía. Patiño se fue del país la víspera a las 6 de la tarde con 20 minutos vía terrestre a Perú, según confirmaron en Migración. Por ese motivo, el ex canciller no estuvo en la audiencia de formulación de cargos que se llevó a cabo en La Tacunga. Patiño está acusado de cometer el delito de instigación respecto de declaraciones formuladas en octubre del 2018 durante una convención política en la ciudad de La Tacunga. Hoy vamos a escuchar a el jurista que ha formulado la acusación contra Ricardo Patiño. El doctor Juan Carlos Machuca visita aquí nuestra mesa de trabajo. Doctor, bienvenido. Buenos días. Bienvenido. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Buenos días por la oportunidad. ¿Por qué usted le acusa a Ricardo Patiño del delito de instigación? Yo no acuso, yo denuncio. Y denuncio... Que no es lo mismo. No es lo mismo. Ya, correcto. Fiscalía es la que acusa. Interesante precisión, muchas gracias. ¿Okay? Ese es el Ministerio Público que tiene la carga de la prueba. Y que en este momento se encuentra en una instrucción fiscal donde continúan las investigaciones. Efectivamente, el señor Ricardo Patiño, el 27 de octubre del 2018, convocó a una resistencia combativa a tomarse instituciones públicas. Ahí es donde está el delito de instigación, porque el momento que usted convoca a tomarse instituciones públicas, está alterando la seguridad del Estado. Y al alterar la seguridad del Estado, está atentando en contra de los 17 millones de ecuatorianos. Por eso este ciudadano lo denuncia. Y después de esta denuncia se inicia una investigación que duró 6 meses, donde Fiscalía encuentra los elementos de convicción para formular cargos. El señor Patiño, conocedor de toda esta investigación, porque asistió a un llamado de versión, se presentó al segundo llamado, y donde él invoca a la libertad de expresión. La libertad de expresión tiene sus límites. Todo tiene sus límites. Pero antes no se defendía la libertad de expresión en todas sus formas. Bueno, hay que defender la libertad de expresión, pero la libertad de expresión, como le vuelvo y le repito, tiene sus límites. ¿Y cuáles son los límites que rebasó Patiño? Cuando usted transgrede los derechos de los demás, a hacer un llamado a tomarse instituciones públicas, a prepararse para la represión. Cuando usted hace un llamado a tomarse instituciones públicas, está afectando a todos los ciudadanos, porque si se paraliza un hospital, usted ya no va a poder ingresar a ese hospital, porque si se paraliza la empresa eléctrica, el agua potable, los ciudadanos ya no van a poder llegar a esos servicios. Pero es, digamos, algo que nunca se concretó, o sea, fue una declaración, un discurso, y acá casi que se está tratando de criminalizar la ideología también, ¿no? Porque no concretó ninguno de esos, o sea, nunca paralizó ningún servicio. Patiño. Por eso es instigación, porque si usted concreta y paraliza, o sea, si ese llamado se concreta, estamos pasando a otro tipo penal. Por eso el tipo penal por el cual se le acusa al señor Patiño es instigación. ¿Y cuál es la pena máxima en ese tipo de delitos? Es de 6 meses a 2 años. La pena máxima es 2 años. Oiga, doctor, pero yo me pongo a reflexionar y digo, se me viene a la mente algo que pasó muy cerquita de aquí hace 2 años en el Consejo Nacional Electoral, luego del domingo 2 de abril, cuando ocurrió la segunda vuelta y el resultado electoral le daba la victoria al actual presidente Lenín Moreno. Hubo en las horas o días posteriores declaraciones incluso de personajes asociados a determinadas
organizaciones políticas amenazando con incendiar Quito, con tomarse Quito. Uno también podría pensar que esas declaraciones inclusive fueron más graves que las formuladas por Ricardo Patiño, y ahí no pasó nada. Bueno, yo no puedo responder por eso. Claro, o sea, pero le pongo... los entes de control son los que tienen que pero le pongo en contexto, o sea, ¿cuál es el alcance de la instigación si, por ejemplo, yo me encuentro con casos como este que le refiero, que creo yo, al menos es una visión personal, me parece muchísimo más grave que aquel por el cual fue acusado Ricardo Patiño? Bueno, si no se investigó en aquel momento por este llamado que se hizo, si no se iniciaron las investigaciones, tendrá que responder el ente de control que tenía que haberlo hecho. Que sirva como ejemplo mi denuncia, porque aquí sí hubo un flagrante llamado a desestabilización de la seguridad del Estado, independientemente de quién sea el presidente, porque los presidentes son transitorios, el Estado es eterno, el Estado somos los 17 millones de ecuatorianos que conformamos el Estado. Por eso yo he hecho esa denuncia, he realizado la denuncia y se ha realizado una investigación. Hay un principio constitucional de inocencia. Se le ha dado la oportunidad al señor que se presente, se le ha dado paso a una fianza y ahora resulta que hay que hacer vaca para pagar esa fianza porque el señor... Pues es una fianza de $50,000. Pues, pero, a ver, el señor Patiño, $50,000 que no o sea, pueda... no creo que un ciudadano común y corriente tenga en el bolsillo $50,000. Pero es que no es un ciudadano común y corriente, pues es un ciudadano que tiene recursos. 10 años, por supuesto, pues estuvo 10 años en el poder, varias veces ministro de Estado. O sea, si él cree y confía en la justicia, públicamente dijo que no, que por eso él estaba pensando seriamente en quedarse en el país. Lo dijo antes de que se dé la audiencia. Por eso ¿Cómo se fija la fianza? ¿Se hace alguna valoración de acuerdo al patrimonio de la persona acusada? ¿O es alogímetro nomás? A ver, no. Este es un tipo de caución, ¿no? Y usted la caución puede ser que usted presente una garantía bancaria, que presente un garante, que presente efectivo, o sea, son diferentes formas con las cuales usted puede cumplir con esa caución. No necesariamente él tiene que presentar efectivo, no, hay diferentes formas, puede poner bienes, diferentes formas de fianza. Esos beneficios están en la ley. Él no ha querido, porque yo sé a dónde va. Él se declara un perseguido político. Y aquí no hay persecución política. Esta no es una persegución política. No es una persecución por el entre comillas, delito de ser correísta o entre comillas, haber, digamos, en el ejercicio de su libertad de expresión, planteado una movilización. Aquí no hay persecución política porque yo no soy ni funcionario público, ni soy defensor público, ni soy procurador, ni pertenezco al gobierno. ¿Por qué le denunció usted? ¿A título personal lo hizo o usted representa algún sector? A título personal, porque soy un ciudadano que conozco el momento que él hace un llamado a la resistencia combativa e identifico que hay una infracción, que existe una infracción en este llamado. Pero usted también ha sido actor político, ¿no? Fue candidato por la Sociedad Patriótica. O sea, ¿se puede evidenciar algún tipo de distanciamiento y de discrepancia de carácter política con Patiño? A ver, yo sí participé a la prefectura de Pichincha por las listas 3. No soy afiliado al partido Sociedad Patriótica, pero no estoy activo en la política. Ejerzo la profesión, ejerzo la abogacía, identifico que existe una infracción. Y sí preocupado de que el pueblo ecuatoriano y las familias ecuatorianas se encuentren en medio de un fuego cruzado de estas ideologías retrógradas, porque ¿quiénes ponen la sangre? Nuestros hijos. Ahí está el alumno del Mejía Cosíos, que falleció porque tuvo un impacto de una granada lacrimógena. O sea, ¿quiénes pagan por estos llamados combativos en las calles? El pueblo ecuatoriano. Y yo he hecho ese llamado para precautelar
la paz que necesitamos todos los ¿Por qué ecuatorianos. usted lo hace, doctor, o lo hizo exclusivamente o específicamente contra Patiño y no contra otros actores políticos que también han tenido ese tipo de discursos? Bueno, se dio el momento en que yo estaba viendo las noticias. Seguramente cuando hubo otros llamados yo no estuve pendiente de eso. Ese día coincidió que estaba viendo el noticiero y escucho Teleamazonas, que todo el llamado combativo que pasa de una resistencia pacífica y organizada que le garantiza la Constitución en el artículo 98. Cuando usted escucha la nota en Teleamazonas, usted decide presentar una denuncia. Correcto, por eso decidí, porque vi la noticia. ¿Y en qué estado se encuentra el proceso? No, estamos en instrucción, concluye la instrucción el 18 de julio. Ahí concluye la instrucción y el fiscal pues tendrá que solicitar ya la audiencia de sustanciación de dictamen fiscal, ¿no? No está siguiendo, digo, en su caso ya nos ha dicho que es un tema que lo hace como ciudadano y tal, pero digo, por lo que se está viendo y viviendo en este país en estos momentos, ¿no está siguiendo usted el mismo libreto que algunos partidos y sectores políticos? ¿No? Algunas personas me han preguntado lo mismo, si estoy en consonancia con el gobierno y todas esas cosas. No, yo lo he hecho porque he identificado que existe una infracción. Pasar de una resistencia pacífica y organizada a una resistencia combativa, a tomarse instituciones públicas, a cerrar caminos, a prepararse para la represión, estamos hablando de otra cosa. Eso se llama instigación para atentar en contra de la seguridad del Estado. Ya le dije, independientemente de quién esté en el gobierno. Es un delito penal. Correcto. Había que, digamos, usted es el denunciante, ¿había que dictar orden de prisión preventiva contra el denunciado, desde su punto de vista? No desde mi punto de vista. Fiscalía ha encontrado los elementos. Pero Fiscalía podía haber aplicado medidas cautelares sustitutivas y usted lo sabe. Por eso le pregunto, ¿ameritaba dictar orden de prisión preventiva? Ameritaba porque había riesgo de fuga. Fiscalía determina, por esta declaración que hace en una cadena internacional el señor Patiño, donde dice que él pensaría seriamente quedarse en el país después de que había sido notificado a su domicilio, notificado a su abogado. Él sabía que tenía que presentarse a la audiencia. Él simplemente hizo caso omiso a esa notificación, dejó una procuración judicial y sale vía terrestre. ¿Por qué, si él no tiene miedo a enfrentar a la justicia, parece que pesó más su conciencia y se va por Perú, por tierra? Salga por Quito, salga por Guayaquil, demuestre la buena fe. Aquí no existió buena fe del señor Patiño. Hay dirigentes sindicales que, a propósito de lo que se viene comentando de las reformas, las posibles reformas laborales, han empezado también a llamar a la resistencia y a la protesta. Ahí en ese caso usted también va. Bueno, yo no he escuchado eso. No, yo no he escuchado eso. Hay algunos dirigentes sindicales que han dicho ya vamos a salir a marchar, vamos a salir a protestar. Tienen que enmarcarse en lo que les garantiza la Constitución. Pero ellos también deberían ser denunciados en caso de que, por instigación, si es que están haciendo ese tipo de discursos o no. El ejemplo que yo he puesto, ojalá lo copien algunos ciudadanos, porque no se puede alterar el orden público. No se puede atentar en contra de la seguridad del Estado. Estos son delitos gravísimos. Yo estoy de acuerdo con usted, perdón que le interrumpa, doctor, en lo personal, y lo he dicho en estos micrófonos, yo estoy totalmente de acuerdo con que la libertad de expresión tiene límites, totalmente de acuerdo, y esto lo he dicho N cantidad de veces a lo largo de casi 9 años que tenemos este espacio, un montón de ocasiones. Estoy de acuerdo con que el atentar contra la seguridad del Estado es un delito, estoy de acuerdo con que en el curso de una protesta no se puede justificar la destrucción de los bienes públicos o de la propiedad privada, totalmente de acuerdo. El tema es, en este caso, eso no ha ocurrido. Lo que hubo fue un discurso por parte de un actor político planteando una movilización. Y esto es lo que ha generado, digamos, dudas respecto de por qué, frente a ese discurso, en el ejercicio de su libertad de expresión, me refiero a Patiño, terminan dictando el orden de prisión preventiva por el supuesto delito de instigación, cuando, digamos, no ocurrió o Patiño no lideró una movilización que significó tratar de derrocar al gobierno o destruir la propiedad privada o los bienes públicos. Entonces uno se queda con eso, doctor. Por eso el tipo penal que se le aplica es solamente instigación y tiene una pena de 6 meses a 2 años, porque si él hubiera o si hubiera habido un efecto de ese llamado a tomarse y que ya se concreta el hecho de que esos simpatizantes que estuvieron ahí, que fueron
más de 100 personas. Al siguiente día salían y se tomaban las instituciones públicas. Estamos hablando de otro tipo penal, y eso no ocurrió, por eso se tipifica por los hechos que ocurrieron. Él hizo un llamado a tomarse instituciones públicas, y por ese llamado a él, después de una investigación, se encuentran los elementos y se le aplica ese tipo penal. ¿No se está criminalizando la opinión? Finalmente no pasó de un discurso. A mí me sigue quedando la duda. Pero está tipificado. Es un tipo penal que está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. O sea, no es que porque no ocurrió o porque nadie... Seguramente evitamos eso. Seguramente con esta denuncia que yo presento el 31, después de... Esto fue el 27, la presenté ante Fiscalía el 31, no se dieron estos hechos. Hubo, después de eso, unas manifestaciones que no superaron la convocatoria que ellos estaban... decían que iban a haber 300.000 personas, no llegaron ni a 2.000. Seguramente esto sí influyó, esta denuncia y esta investigación, en que se realicen manifestaciones mucho más combativas, como decía él, ¿no? Llamaba a prepararse para la represión y pasar de una resistencia pacífica y organizada que garantiza la Constitución en el artículo 98 a una resistencia que no garantiza la Constitución ni lo permite. Correcto, que doctor. Es la resistencia combativa. Doctor, finalmente, usted nos decía, está en proceso de instrucción. ¿Cuándo concluyen estos? El 18 de julio concluye la instrucción. En exactamente un mes, prácticamente un mes. Sí. Concluye la instrucción. Ahora, al estar ausente, Patiño, ¿qué pasa con el proceso? Bueno, continúa el proceso. Tendrá que ser sentenciado. Puede ser sentenciado en ausencia. Acuérdese que hay un llamado que todavía se mantiene, un pedido de Fiscalía al juez para que se dé paso a la Interpol, un pedido de alerta roja internacional que Interpol tiene que evaluar, ¿no? Todos esta verdad procesal y calificarla. Y como es un delito en contra de la seguridad de un Estado, yo creo que Interpol tiene la obligación de darle paso al pedido de alerta roja internacional para que este señor sea ubicado y trasladado al Ecuador para que enfrente y se defienda, porque no quiere defenderse, no quiere pagar una fianza, se le está respetando todo su debido proceso. Hay una defensa, es el doctor Yabar, un abogado reconocido en el país, estuvo en el Consejo de la Judicatura sí, con mucha experiencia. Así es que aquí no hay violación de ningún derecho. El señor, como buen ciudadano y como un conocedor también del derecho, tiene que defenderse. Correcto. Doctor, gracias por el tiempo. Era importante escuchar la visión del doctor Juan Carlos Machuca para contrastar evidentemente la versión que hace pocos días tuvo aquí en este espacio Ricardo Patiño, que también fue entrevistado. Gracias por el tiempo. Gracias a ustedes por la oportunidad. Juan Carlos Machuca, quien fue el denunciante del presunto delito de instigación por el cual ha sido procesado y hay una orden de prisión en contra del ex canciller de la República, Ricardo Patiño. Conociendo un poquito los detalles de las razones por las cuales ha presentado esta denuncia ante la Administración de Justicia. 7 de la mañana con 10 minutos en la primera hora. Pausa.